Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ricardo Arias, Florencia Arias. Nosotros somos de Ingeniería Arias. Eh, bueno, la intención es dar una introducción al tema. Vamos a tratar de ir, digamos, cubriendo conceptos básicos, generales, de cómo es un servomotor, cómo funciona un servomotor, cómo se aplica un servomotor y el equipo electrónico que lo controla, que es un servo drive, dar algunas ideas generales para que luego, a partir de las consultas, inquietudes de cada aplicación en particular, nos puedan contactar. Todo lo que nosotros estamos poniendo queda publicado. Si alguno después quiere algún manual o alguna nota técnica o cálculo, puntualmente nos hace llegar la inquietud y le respondemos. Sí, de hecho las filminas que vamos a utilizar ya están publicadas en nuestro Instagram, así que la pueden ir viendo De acuerdo. por allí. Bueno, vamos a la primera filmina. Ahí hay un despiece de cómo es un servomotor. Yo tengo algunas partes para mostrar. Esto es un estator. El estator básicamente tiene una carcasa externa de aluminio. El interior tiene un grupo de bobinas que prácticamente son idénticas a lo que es un motor de inducción de corriente alterna convencional. El motor de Tesla, digamos, el motor de polifásico. En particular, estos son de 3 fases y la gran diferencia radica en el rotor. El rotor de un motor convencional, de los que conocemos y tenemos en la industria en todas partes, son rotores tipo jaula de ardilla. Estos rotores tienen piezas polares, tienen imanes pegados. Yo me tomé el trabajo de desarmar uno, cortarlo y mostrar, ¿ven esas placas brillantes? Son imanes. En particular, ahí ven el interior es liviano, es hueco, y tiene pegados esas piezas que se ven brillantes que son imanes. En particular, este rotor tiene 8 imanes. Bueno, después el conjunto, normalmente los motores que están bien hechos están blindados. Esto que tiene exteriormente son anillos de blindaje para que, si bien los imanes van pegados, no haya un problema, sobre todo en condiciones de funcionamiento. Estos equipos son utilizados para prestaciones de alta velocidad, alta aceleración, frenadas violentas, posicionamientos muy precisos. Entonces es importante que el rotor sea una pieza muy compacta, de baja inercia en la medida de lo posible, y que no se desarme, ¿no? Bien, si ustedes se fijan, hay en la parte inferior de la filmina una pieza que es lo que permite saber cuál es la posición y cuál es la velocidad del rotor. En particular, esto que les estoy mostrando es un resolver. Hay de distintos tamaños. El rotor es este, el estator es el que les mostré antes. El resolver tiene la función de poder brindar información de la posición en tiempo real del rotor, del eje del servomotor. Básicamente, si uno, digamos, como máquina eléctrica, un servomotor es un motor síncrono polifásico de inducción. En el caso este, y en lo que van a ver en el mercado, son trifásicos. ¿Y por qué son síncronos? Bueno, porque el principio de funcionamiento es el que en su momento desarrolló Tesla, que a partir de aplicar una terna trifásica de tensiones en un sistema de bobina que está decalado 120 grados eléctricos, perdón, decalados físicamente 120 grados geométricos, y la terna esta que se le aplica está manteniendo un desgaste constante de 120 grados eléctricos, se logra un campo rotante de tensión que es el que permite que
en el caso del motor síncrono que tiene piezas polares, esas piezas polares vayan siguiendo a ese campo rotante. Dependerá de la velocidad del campo rotante, ahí hay un videito donde se muestra. Dependerá de la velocidad del campo rotante, la velocidad de ese eje. Por supuesto que la velocidad final del eje depende de la frecuencia. El campo rotante rota según la frecuencia de la terna trifásica esa que lo genera. Y de la cantidad de polos. Hay una formulita, ahora vamos a ver otra filmina, que está más adelante. A ver un momentito. Ahí. La filmina esa lo que les muestra, abajo de todo, es una expresión, la velocidad de sincronismo. Esa velocidad que normalmente se la expresa con la letra n, está dada por una expresión que es 60 por la frecuencia de la red que genera esa terna trifásica que les explicaba, dividido la cantidad de polos. Para hacer fácil una cuenta, imagínense un motor de un par de polos, un motor sería 3000 vueltas, vamos a ver si da la cuenta. 60 por 50 Hz, que es la frecuencia de red nuestra, 3000 dividido 1, un par de polos, son 3000 vueltas. Esa sería la velocidad de sincronismo. Un motor de inducción que no es sincrónico tiene un problema para ser controlado, que es el resbalamiento. El resbalamiento que se produce precisamente porque el rotor no puede seguir en forma precisa al campo rotativo que tiene generado el estator, se va atrasando. De alguna forma, a medida que yo voy frenando con un torque antagónico para la máquina que estoy moviendo o lo que sea, ese resbalamiento es función del torque antagónico, con lo cual es complicado porque ya no más la velocidad depende de una variable exterior que es el torque, que yo le voy a oponer. Entonces, para resolver un sincrónico trifásicos no resulta ser lo más adecuado, tal encontrar en cualquier máquina. ¿Por qué, digamos, yo en los servomotores tengo la posibilidad de reducir dimensiones y tener torques muy altos con tamaños pequeños? Bueno, vamos a la curvita esta ahí está. Ahí lo que tenemos es la relación que es tan importante en cualquier en un motor común y bajo la frecuencia de 50 Hz a 25 Hz, la tensión entre bornes, en vez de ser 380, va a ser la mitad, va a ser 195. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Para mantener la condición de magnetización. La frecuencia en la cual entrego toda la tensión sería la condición nominal, 380, 50 Hz. Esa frecuencia, 50 Hz, es lo que damos en llamar frecuencia base. Es decir, es donde yo aplico toda la tensión para la cual el motor fue diseñado. Fíjense que el motor industrial de inducción asincrónico convencional tiene una frecuencia base, como les digo, de 50 Hz. Para nosotros, bueno, en Estados Unidos serían 60 Hz. Ahora bien, un servomotor tiene una frecuencia base mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene una enorme cantidad de polos, mucho mayor de la que nosotros estamos acostumbrados en la industria. Un par, dos pares, estamos ahí, 3.000, 1.500, eso es lo racional. Ahora bien, en un servomotor nos encontramos 4 pares de polos, 8 pares de polos y más. Eso hace que uno tenga la velocidad nominal para frecuencias mucho más elevadas. Es decir, sería como tener frecuencia base, por ejemplo, como está en ese dibujito, de 500 Hz. Entonces, ¿qué pasaría si yo conecto un motor de estos servos a la red trifásica
pensando que es un motor, por ejemplo, de 380. Este motor acá dice 3380. ¿Qué pasaría si lo conecto a la red trifásica? Bueno, la frecuencia base que yo espero es 500 Hz. Si lo conecto a la red trifásica a 50 Hz, lo que voy a estar haciendo es entregando mucha más tensión de la que el motor necesita a esa frecuencia. Bueno, ¿qué correlato tiene esto? Por un lado, que voy a tener mucho más torque disponible. Ustedes saben que mayor cantidad de polos impone menores velocidades, pero mayores torques. Para poder lograr esa relación tensión-frecuencia, voy a tener que recurrir a un inverter. ¿Sí? Ahora sí vamos a la otra filmina, donde ahí tienen un esquema de cómo funciona. En la filmina siguiente se ve un poquito más detallado. Bueno, un inverter es como que un variador de frecuencia de los que hay en el mercado para manejar motores de corriente alterna sincrónicos. Es decir, es muy parecido, diría, el esquema de potencia es idéntico. Tienen un rectificador de entrada, tienen capacitores de filtro y tienen un puente de 6 transistores que conmutan para generar la terna trifásica rotante de tensión y de frecuencia variable, cumpliendo siempre esta condición, tensión sobre frecuencia constante. Ahí en el video se ven cómo van conmutando los transistores, que son los mismos que se ven en este dibujito. Entonces, si yo compro un inverter en el mercado para un motor así y le conecto un servo, ¿qué tendrían que hacer para que eso por lo menos me permitiera hacerlo girar? Pues bien, en el parámetro donde uno puede poner la frecuencia base, que por default viene en 50 Hz, lo pondría en 500 Hz. Y en 500 Hz sí va a cumplir la condición que el servomotor espera. Es decir, yo compro tengo un servomotor y quiero ver si gira de la marca que sea, agarro un inverter de la marca que sea, le pongo frecuencia base en 500, un potenciómetro, 3 cables y puedo hacer. Si no quieren hacer eso, hay un truco que pueden hacer, que a la hora de reparar equipos es muy útil. 3 transformadores monofásicos comunes y de 220 a 24 conectan el primario, lo ponen en estrella, lo conectan a la trifásica, el secundario lo pueden poner en estrella o en triángulo, dependiendo si el motor es para 380 o 220, y tienen una terna trifásica que gira a 50 Hz, pero de tensión reducida, 24 volts. Con eso pueden probar si el motor está trabado, si gira, si hacen ruido los rodamientos. Obviamente va a girar a una velocidad 10 veces menor de la nominal que tienen de chapa. Si el motor es de 3000 vueltas, le va a girar a 300 vueltas. Pero es un argumento, es un tip que les doy para, sobre todo, probar cosas cuando uno no tiene todos los elementos en planta. Vamos a la otra filmina. Volvemos a la anterior. Ahí está, ahí me paro un segundo. Entonces, yo hasta ahora le dije, el motor es un motor de inducción igual que un motor industrial común, pero con muchos polos y un rotor de imanes permanente. ¿Bien? El elemento que lo va a gobernar, el servo drive, como le llamamos, o accionamiento digital, porque hoy son todos digitales, ¿qué es? Es un inverter común y corriente, la parte de potencia es idéntica a cualquier inverter de los que consiguen en el mercado, pero, como ahora tengo que saber no solo para variar, sino, por supuesto, para poder controlar con absoluta exactitud la posición del eje. Con lo cual tengo que incorporar algo nuevo. Ya les había mostrado que poníamos un resolver en la culata del motor, ¿sí? Para poder saber la posición en la que está. Y bueno, hay un principio general del control, que los ingenieros conocemos, que, bueno, todo lo que quiero controlar, primero lo tengo que medir. Entonces, mido dónde estoy y controlo actuando. Es decir, el lazo de control es: actúo, leo
evalúo el error, corrijo y vuelvo a actuar. Así funciona. Ese esquema que ustedes tienen ahí, lo que incorpora un microprocesador de alta velocidad que lee en tiempo real la posición del eje y la compara con la consigna. Luego vamos a ver en aplicaciones qué es lo que uno pretende hacer. Uno, el eje, puede intentar hacer un posicionamiento trapezoidal, es decir, la búsqueda de una posición final y detenerse allí, o bien mantener una velocidad que copie una leva, o bien hacer que un servosistema tenga un maestro, un eje maestro y un eje clavo que copie, replique de determinada forma, con una relación entre ambos, pero que copie un movimiento preestablecido. Entonces, necesariamente tengo que tener la incorporación de un sistema de control que sea capaz de leer la posición y de corregir para mantener el eje en la posición que yo quiero. Esa es la novedad. Después el resto, si uno desarma un equipo y lo mira adentro, transistores, capacitores, filtros, todo es igual a un inverter convencional. Sigamos. El tema de la resistencia. La resistencia de frenados. Es el mismo concepto que tiene un inverter. Cuando uno está funcionando, arrastrando una carga inercial en determinada velocidad y quiere bajar la velocidad, toda esa inercia, bueno, ustedes saben que la energía se acumula en un volante que gira. Alguna vez habrán visto una prensa, un balancín, etcétera, y la energía del volante girando, si yo lo quiero frenar de golpe, bueno, voy a tener que hacer algo. Evidentemente, a algún lado hay que tirarla. Hay formas de calcular, la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, todo eso no lo vamos a explicar ahora, el que quiere después le damos alguna notita técnica, pero cuando yo quiero frenar, quiero desacelerar, el sistema se pone en hipersincronismo, es decir, el campo rotante quiere girar más despacio de la velocidad propia del rotor. Con lo cual, ¿qué ocurre? La energía de rotación de esa masa mecánica rotante tiene que ir a parar a algún lado. La hacemos ir a parar a una resistencia de frenado. ¿Por qué? Porque los capacitores del banco, de lo que llamamos el bus de corriente continua, se empiezan a cargar, se cargan. Entonces, el sistema tiene una lectura de la tensión de ese bus, llega a un determinado valor peligroso, que no sería soportable por esos capacitores, dispara un transistor que manda a conducir a una resistencia exterior. Esa resistencia se calienta, es decir, acá en vez de calentar una zapata de freno, un disco de freno, calentamos una resistencia. Toda esa energía cinética se transforma en calor por efecto Joule en una resistencia de frenado. Bueno. Transitorio de carga. Transitorio de carga es la misma dificultad que tienen los inverters. Cuando uno tiene ese banco de capacitores tan grande y lo va a enchufar por primera vez, aparecería, si uno no pone algo en el medio, limitando la corriente, aparecería una tremenda corriente, lo que llaman inrush current, la corriente de transitorio. Entonces lo que los equipos traen, igual que los inverters, es una resistencia que llamamos de precarga, con un contacto que la puentea una vez que ese banco de capacitores se cargó. ¿Sí? Eso es un detalle porque en muchas aplicaciones hay que tener un poco de cuidado con eso. Sigamos. Bueno, ahí está el esquema de cómo conmutan los transistores. No aporta nada nuevo, es igual que un inverter. La van conmutando siempre de a pares. ¿Sí? En el video se ve perfecto. Después no quiero demorar mucho con esto, vamos a adelantar y vamos a ir avanzando a ya un poco. Ver cómo seleccionan. Claro, primero lo que, digamos, Florencia luego va a dar la parte conceptual de parametrización y las aplicaciones ya yendo a una configuración determinada. Yo lo que les voy a explicar son algunas cuestiones generales. Bueno. Ahí lo primero, ahí tiré digamos, un listado de las cosas que hay que tener en cuenta. Y vamos a ir punto por punto. En primer lugar, ¿cómo es la característica torque-velocidad para poder aprovecharlo al máximo? Bueno, ahí tiramos un ejemplo. Antes que nada, después, a continuación hay una curva real, pero yo
prefiero que la veamos acá y les cuento un poquito. Ahí tienen en ordenadas el torque que el motor puede entregar, el torque disponible, lo llamamos nosotros, y en abscisas la velocidad, ¿sí? El área de interés mío es el torque, velocidad, hasta la velocidad nominal. Más que eso yo no voy a poder hacer. Bueno, sepan ustedes que un motor sincrónico de estas características tiene un par que es absolutamente plano. Es decir, el torque está disponible desde velocidad prácticamente cero hasta la velocidad nominal. Hay una pequeña caída en una curva real, lo van a ver, pero es mínima. Pero como regla como rule of thumb, la regla del dedo gordo, como dicen los yankees, prácticamente el torque se mantiene constante desde el origen, desde cero velocidad hasta la velocidad nominal. ¿Por qué yo puse tres líneas? Una que dice 100%, otra dice 50% y otra dice 20%, ¿sí? ¿Por qué puse eso? ¿Qué es un capricho mío? No. El tema es el siguiente. Ustedes pueden tener una aplicación donde la ¿sí? Es decir, 50% del tiempo está activo, 50% del tiempo no está activo. Pues bien, si uno dice, voy a poner un motor de 10 Nm, ¿qué quiere decir 10 Nm en la lista de precios del que le vende un motor o en un manual? Bueno, 10 Nm correspondería, si las cosas están bien expresadas, a la característica que dice 100%. Es decir, sería un motor que puede entregar 10 Nm todo el tiempo. Ahora, para la aplicación mía, supongamos que por cálculo me dio que tengo que entregar para avanzar la chapa 10 Nm, pero mientras estoy en el avance, luego descanso. Bueno, esto es como todo. Si prendo y apago, prendo y apago. La potencia que voy a poner en juego, que va a traducirse en el calentamiento del conjunto de la carcasa, el estator, los cables, los cambios, todo, no es todo el tiempo presente, es la mitad del tiempo presente. Con lo cual, ese motor, en realidad, si yo tengo que entregar 10 Nm, me voy a quedar con la curva del 50%, que en general está más o menos en el doble del valor de ese torque especificado en la chapa del motor. Es decir, para una máquina que necesita en forma pulsante un ciclo de 50%, un torque de 10 Nm, voy a poner un motor de 5 Nm. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en un régimen pulsante, con lo cual me voy a ir a la curva de arriba, no a la de abajo. ¿Sí? Bueno, tengan presente, porque muchas veces hay confusión. No, es 10 newton, es 5. Bueno, hay que analizar aplicación caso por caso. ¿Sí? Bueno, ahora quiero explicarles una cosa que es importante, que más tiene que ver con el poderoso caballero Don Dinero. ¿Cómo se vende un servomotor? Yo les voy a hacer una analogía. Cuando tengo que comprar un motor para, no sé, una bomba de agua o lo que sea, voy, pregunto, che, ¿cuánto vale un motor de un caballo? Tanto. ¿Y cuánto vale uno de 2 caballos? ¿Qué esperan ustedes como respuesta? Casi seguramente, no digo que sea el doble, pero va a ser más caro. Pues bien, con los servomotores eso no ocurre. ¿Por qué? Yo voy al negocio y digo, mira, quiero un motor de 10 Nm, 3.000 vueltas. ¿Cuánto vale? Vale 10. Y uno de 10 Nm, 6.000 vueltas, ¿cuánto vale? Vale 10. Ahora, a mí me enseñaron que multiplicar torque por velocidad es igual a potencia. Es cierto, un motor tiene el doble de potencia que el otro, pero vale lo mismo. Después, si quieren, les explico por qué. La razón está acá y acá. Es decir, el rotor y el estator son prácticamente lo mismo. Con lo cual, digamos, el precio final debería ser muy parecido. Tal vez no sea exactamente el mismo, pero es muy parecido. Entonces, habida cuenta de que yo sé que no me venden por potencia, sino me venden por torque,
como ingeniero trataré de hacer mi aplicación con el menor torque posible, porque va a significar el menor costo posible. Bien, vamos a ver un ejemplo donde nos vamos a encontrar bien clarito este tema. Por ejemplo, tengo una máquina que requiere de un torque de 100 Nm, 300 revoluciones en el eje de la máquina donde yo tengo que intervenir. Bueno, hay una solución que la planteamos como la solución 1, que dice, bueno, consigo un motor de, por ejemplo, 50 Nm, pongo un juego de poleas relación 2:1 para tener 100 Nm en la carga, que es lo que me interesa. Y con 600 vueltas de motor me alcanzaría. Esa sería una solución. Para lo cual tendría que comprar un motor grande, 50 Nm, y un juego de poleas. La otra alternativa es, bueno, puedo ver si me la rebusco y consigo un reductor determinado, de determinadas características, que, por ejemplo, me permita una relación de transmisión 10:1. Bueno, si tengo una relación de transmisión 10:1, puedo poner un motor que en vez de ser grande, sea pequeño. Con 10 Nm de motor, si el reductor tiene bajas pérdidas y es confiable y es preciso, no tiene juego mecánico, podría tener en el eje de salida perfectamente los 100 Nm que deseo. Bueno, yo ahí le puse en un caso costo 100 y otro costo 50. Es un poco exagerado, no sé si será 100 y 75 o 100 y 60. Habrá que ver caso por caso, pero es así, es mucho menor el costo. ¿Por qué? Porque en un caso tengo que poner un motor 5 veces más grande y también el servosistema electrónico que lo maneje va a tener que tener 5 veces más capacidad de corriente, con lo cual es muy probable que sea muy electrónica para ese sistema. Consideraciones. Si yo quiero una aplicación de precisión, por lo cual estoy poniendo un servomotor, también tendrá que ser de precisión el reductor. Para eso hay toda una línea de reductores. Normalmente se utilizan los que se llaman epicicloidales o planetarios, son reductores coaxiales, muy baja inercia y muy precisos. Cuando digo muy precisos, digo algunos pocos arcominutos de juego libre a rotobloqueado. Con lo cual, prácticamente tengo la misma performance que una correa sincrónica. El caso de la polea que pusimos al principio, por supuesto se entiende que es una correa sincrónica, con dientes para que no haya corrimiento, no haya desplazamiento, no haya resbalamiento. Hoy día, prácticamente en robótica, todas las aplicaciones se basan en el uso de reductores epicicloidales o planetarios, también se los conoce, para justamente aprovechar y optimizar estas características. Muchas veces, en muchísimas aplicaciones, se utiliza la combinación de ambas. ¿Por qué yo a propósito puse relación 10:1? Porque los reductores planetarios puede haber de un tren, de 2 trenes y de más trenes. Para el uso práctico, les recomiendo que siempre trabajen con un tren. Si es necesaria una reducción de mayor porte, de más de 10, porque los de un tren llegan normalmente hasta 10:1. Si uno necesita una reducción 20:1, 30:1, lo ideal es combinar reductores de estas características, planetarios, y polea sincrónica. ¿Por qué? Porque si un tren tiene un montón de problemas. Eficiencia, mayor juego, lo que se llama backlash, y no tienen la capacidad de torque de salida que uno espera. Es decir, normalmente un reductor que tiene relación 10:1 para una carga de 100 Nm está bien dimensionado. El torque de rotura guarda relación con el máximo torque que puede entregar el motor. Si pongo uno de relación, por ejemplo, 20:1, el torque de rotura puede ser no 100, puede ser 50. Y encima yo meto 10 por 20, tengo 200. Y soporto 50, lo voy a romper seguro.
de muchos años de ver reductores de 2 trenes rotos. Y todos preguntan, ¿y por qué? Porque lo dimensionaron mal. Si no es un tema. Uno tiene que agarrar los manuales y buscar cuál es el torque de rotura y poner algo coherente. Si yo no puedo tener un torque de rotura, menos del torque de utilización. Bueno, sigamos. El tema dinámico. Bueno, esto es muy importante. El tema dinámico. El tema dinámico es también una de las cuestiones que hace que haya que cambiar un poco, cambiar el cassette que uno tiene, ¿no? Uno está acostumbrado a calcular potencias, torques y demás en régimen permanente. Qué sé yo, una máquina que endereza chapa o cosas por el estilo, la chapa avanza, va a una velocidad constante, entonces uno estudia la potencia de deformación del material, la relación, los diámetros, bla, bla, y saca una ecuación y dice, bueno, me da 10 HP. Acá la cosa es muy diferente. Normalmente los servomotores están asociados a situaciones transitorias de aceleraciones y frenadas, aceleraciones y frenadas. Entonces, cuando uno tiene que acelerar, ganar velocidad en un corto tiempo, va a necesitar potencia, lo que se llama potencia de aceleración. Los autos de carrera, es decir, relación peso-potencia. Yo lo que busco es acelerar rápido, de modo que voy a tener que erogar potencia para poder lograrlo. Relación peso-potencia. Acá la cosa que es, en términos de rotación, es relación torque-momento de inercia. La relación torque-momento de inercia acá juega un papel importantísimo. Piensen lo siguiente, no es lo mismo acelerar. Imagínense, yo siempre una calecita de barrio, que está en las plazas. ¿Ustedes saben qué potencia lleva el motor que mueve la calecita? 3 caballos, 3 HP. Yo pongo un motor de 3 HP, lo conecto a un variador, le voy dando velocidad y la calecita arranca. Pongo un servo equivalente a los 3 HP, no funciona por una sencilla razón. Un servo, que es un sistema que tiene realimentación de posición, lo que hace es, va a entregar corriente, va a intentar girar y va a leer qué pasó. Cuando lee que no vio nada, porque la inercia de la calecita es tan grande que no la puede mover, ¿qué hace? Le da más corriente, más torque, más corriente, más torque. No pasa nada. Hasta que llega un momento que le manda toda esa señal error amplificada, le manda toda la corriente, todo el torque disponible y la calecita se empieza a mover despacio. Bueno, cuando se empezó a mover con ese torque máximo, va a acelerarse mucho más de lo que yo le pedí. Entonces, ¿qué hace? La quiere frenar. Bueno, ese lazo de control no va a funcionar. Y entonces va un ingeniero y me dice, pero si son 3 HP, ¿qué tiene que ver? Si yo hice el cálculo y me da 3. Sí, 3 HP en forma cuasi estacionaria, es decir, con la calecita en régimen, para vencer rozamientos. Ahora, la potencia para acelerar en el tiempo que uno pretende es otra. Y los sistemas de control funcionan dentro de una zona de resolución posible. Si el momento de inercia que quiero mover es muy grande, estoy fuera de la zona donde el sistema de control funciona. Para tener una regla de dedo gordo, como decimos, la relación de momento de inercia de motor que está en el manual y momento de inercia de la carga que yo quiero controlar, no pueden ser cualquier cosa. No puede ser 200 veces más grande la inercia de la carga a la inercia propia del motor. Hay distintos criterios, hay distintos autores. La experiencia práctica dice que esa relación entre momento y inercia, que se lo conoce como el factor alfa, tiene que ser menor a 5 o 10 veces. Es decir, yo no puedo controlar, mejor dicho, cualquier inercia. Ahora, ¿por qué comparo momento de inercia del motor con momento de inercia de la carga? Para comparar peras con peras o bananas con bananas. En realidad, lo que tengo que comparar es el torque disponible del motor con la inercia. Eso sería bastante complicado porque ustedes no sabrían muy bien, es mejor hacer comparación adimensional. Es decir,
Momento de inercia, momento de inercia es algo que uno, bueno, de 5-1, 10-1, lo puede manejar conceptualmente. Lo que ocurre, ¿por qué no se hace de la otra forma? En realidad es lo mismo, porque un motor, fíjense, estos dos rotores son este chico, este grande. ¿Cuál tiene más inercia? Este, es más grande. ¿A ustedes qué les parece? ¿Este es de un motor más grande o más chico que este? Este es de un motor más grande. Pues bien, si un motor entrega más torque, tiene más inercia. Es así. Es lineal. La relación momento de inercia del motor a torque disponible del motor es lineal. Si el motor es más grande, tiene más inercia. Y si es más grande, tiene más torque. Entonces, la regla que tenemos que guardar siempre en memoria es relación de momento de inercia 5 veces más grande y no le pidamos más. Bueno, ¿qué hacemos para resolverlo? Ponemos un motor gigante. Si tengo una calecita, tengo que poner un motor que me daría un motor de 400.000 caballos, no sé. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, Con un reductor. de los reductores. Estos reductores que uno pone en el medio y no vamos a ver de dónde se deduce, es muy simple, es un tema mecánico digamos, la cinemática circular. La relación entre las velocidades de entrada y salida es lo que sería el factor de transformación, es lo que define cómo se refleja la inercia de la carga al eje del motor. A mí siempre lo que me interesa es hacer un corte en el eje del motor y ver qué ve el motor hacia adelante. Entonces, la relación de momento de inercia, si pongo un reductor, se ve atemperada por el cuadrado de la relación de transmisión, de las velocidades entre entrada y salida del reductor. Por ejemplo, pongo un reductor de relación 10-1, la inercia de la carga la veo dividida a 100. O sea, la veo, se achicó dramáticamente, porque la divide por el cuadrado de la relación de transmisión. Es decir, el valor agregado del reductor ya ven que tiene dos vertientes, no solamente el tema del aprovechamiento económico en relación torque-velocidad, sino también cómo atempera la inercia de la carga. El que se banca todo ahí es el reductor. Después habrá que calcular si esa inercia es adecuada en términos de factores de funcionamiento y, por supuesto, el torque de rotura, ¿no? Es decir, si ponen un reductor que sea irreversible y lo frenan y la calecita se va a llevar puesto el reductor y va a romper todo. Pero bueno, cada cosa hay que calcularla después caso por caso. Vamos a conceptos generales. Pasamos al tema de rigidez torsional. Último concepto general y le dejo la posta a Florencia. Rigidez torsional. Hay mucha gente que piensa que en un posicionamiento que hace un servomotor hace un avance preciso a la milésima para y mido y da perfecto. Bueno, sí, pero si yo no le estoy aplicando algún tipo de torque exterior que trata de sacarlo de la posición. Un resolver, que es el que mide la posición, tiene una resolución de 4096 particiones por cada vuelta. ¿Sí? 360 grados, 4096, estamos hablando de menos de una décima de grado. Ese sería el error. Pues yo podría decir, bueno, si el sistema de control es bueno, supongamos que tengo más o menos una parte de esas 4096. Está fantástico. Encima tengo un reductor en el medio, 10 veces, no voy a tener, no sé, menos de un minuto de error. Eso es cierto, pero ¿qué ocurre? En realidad, eso es cierto si no estoy aplicando un torque que esté tratando de sacármelo de la posición. Todo sistema de control para funcionar tiene que tener una señal de error. Es decir, yo no puedo ser predictivo. Si yo paré en un determinado lugar y lo quiero mover, voy a aplicar un torque resistente, el equipo de control va a comparar las posiciones y va a tratar de corregirlo. Pero es como un eje empotrado, es lo que mostramos, o como un resorte, se cumple la ley de Hooke, digamos. O sea, más desplazamiento responde a mayor torque aplicado. Bueno, ese ángulo no es despreciable. Es lo que se llama rigidez torsional o stiffness angle, el ángulo de stiffness, que es rigidez.
Yo ahí puse dos características para dos distintos valores de ganancia proporcional que ahora vamos a verlo cuando lo parametrizamos. O sea, yo lo puedo poner más rígido, pero hasta cierto punto. Y el stiffness angle, el ángulo de rigidez torsional típico, para torque nominal, está en el orden de los 3-4 grados. Es muchísimo. Es muchísimo. En consecuencia, ese dibujito donde queda una pesa colgando de una polea del servo, es para tener en cuenta. Cuando un sistema de estas características para en una determinada posición, no debería tener torque que lo esté tratando de sacar de su posición para que la posición realmente sea la esperada. ¿Cómo se hace? Bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo veremos un poco más adelante. Esto ha sido todo por hoy, les agradecemos su atención y los esperamos la próxima. Cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es info@ingenieriaarias.com.ar. Muchas gracias.